vamos a aclarar algo desde el ya. A pesar de que todo el porno dibujado japonés lo llamemos hentai, para evitar ser ridículamente específicos, lo cierto es que narrativamente hablando hay dos tipos de hentai. El hentai que es porno con historia, y el hentai que es una historia con porno. Creo que aquí no tengo que explicar la diferencia, ¿verdad? Y aquí te van dos datos muy curiosos. 1. La práctica de masturbarse viendo dibujos comenzó desde el antiguo Egipto, o con jeroglíficos. Y 2. A pesar de lo anterior, el hentai originalmente no era porno con historias, sino que era historia con porno. Pues la intención de este no era que te masturbaras, era simplemente el de contar una historia. Y hentai era simplemente un anime común y corriente, pero que tuviera una que otra escena sexual. Nada más. Ni siquiera era considerado su propio género, sino un estilo. El que vea hentai, aunque sea ocasionalmente, sabrá que en un tiempo para acá, esto de hentai, que es una historia que tiene porno, está casi extinto. Y que todo es porno con historia y no a la inversa. Y esto es porque el público del primer tipo de hentai ya desapareció. A la gente ya no le importa ver una historia con escenas ocasionales de sexo. A ellos solo les importan las escenas de sexo y ya. Así que la historia queda en segundo plano y es entendible. De hecho, la diferencia por la historia es tanta que muchas veces hasta hacen hentai sin contexto alguno y que solo es porno y listo. Pero bueno, antes de seguir con esta larga introducción, aclaremos una segunda y última cosa. Hacer reseñas de hentai, no solo para mí, sino para todo el mundo, es muy difícil. De hecho, después de la primera pensaba en ya nunca hacerlas, pero me lo han pedido hasta el cansancio, así que decidí seguir intentándolo. La razón de por qué es tan difícil es porque 1. Tienes que estar hablando de un hentai que sea historia con porno en vez de porno con historia para juzgarlo con estándares de calidad del anime. 2. Tienes que hablar de un hentai que es excepcionalmente malo, lo cual de por sí es un reto porque casi todos son muy simples. 3. Tienes que hablar de uno que sea excepcionalmente bueno, lo cual es todavía más difícil. Me han pedido no solo hablar de un hentai que sea bueno, sino que sea bueno como anime y que encima sea un hentai moderno de nuestros tiempos. Pues bien, yo creo que ese fácilmente es Jungland, un manga que es muy bueno, pero yo les hablaré específicamente del OVA animado. Antes de hablar del apartado visual, seguro se estarán preguntando, ¿es Jungland un porno con historia o una historia con porno? Yo diría que lo primero, la historia no es importante aquí, por lo que no encontrarás aquí de un trabajo medianamente intelectual. Sin embargo, podría decirse que es un porno con contexto y que para variar cuenta con un desarrollo, lo cual es muy ingenioso considerando que hoy en día para entrar al mercado tienes que dejar de lado la historia y la exposición prolongada, pero que al mismo tiempo con esto puedas brindar al lector o espectador de un contexto del cual se pueda disfrutar también. En primera, pensemos por un momento con la cabeza chica. Los diseños de los personajes están muy bien, es un estilo anime carismático, que tiene expresividad, comicidad y que dicha comicidad sabe medirse, pues esta no interfiere con el erotismo cuando se supone que la escena tiene que ser pues erótica. Es un diseño que se presta tanto como para escenas rojas como para escenas cómicas. La anatomía corporal, para variar, está muy bien, tiene un muy buen nivel de detalle y no ocurren deformidades como ocurren en otros hentai. El hentai hoy en día es tan barato que las empresas ya no se preocupan por contratar buenos dibujantes para hacer una anatomía que no dé asco. En parte, esta es la ventaja de que un hentai sea adaptado de un manga y no de un eroge. Otro aspecto que rompe con el hentai convencional es que aquí por lo menos trabajan las excusas que usarán para que los personajes tengan sexo. En el hentai realmente los personajes pueden tener sexo con la excusa que sea, les dé la gana y la verdad no voy a quejarme de eso. Sin embargo, para variar es gratificante que por esta vez los personajes terminen teniendo sexo en base a lo que están conversando para así preguntarse cada vez con qué ocurrencias saldrán los personajes la próxima vez. Y ya que hablamos de conversaciones, creo que lo que más me gusta de esta obra es precisamente los personajes y el diálogo. Sí, aunque usted no lo crea, un hentai cuyo fuerte más grande son los personajes y el diálogo, algo que por lo general en un hentai no importa. De hecho, importa tan poco que existe un meme en base a los diálogos ridículos y estúpidos que se hacen al pedo en el hentai. Los personajes de hentai generalmente no son personajes, son arquetipos cuyo propósito no importa.
En Youngland, si bien los personajes obviamente no son muy profundos ni complejos, son personajes bidimensionales con una personalidad que no está sujeta a clichés o arquetipos comunes del anime. Personalidades que se diferencian muy bien entre ellos, y cuyos diálogos no resultan burdos y sosos, sino todo lo contrario. Son diálogos que son entretenidos de seguir, y que de vez en cuando me sacaron una sonrisa porque me transmitían cierto carisma, haciendo que la escena fuera más disfrutable de verla sin saber el contexto. Los personajes de Youngland, literalmente, son más carismáticos que muchos personajes de anime que he visto, más incluso que de animes que tienen la ventaja por ser larguísimos. Y aquí estamos hablando solo de una puta ova, y un manga que es cortísimo y que te lo lees en una hora. Así se escribe una comedia, carajo. Puntos extras porque es un hentai en el que, para variar, te dicen que la primera vez duele de a cojones y que no es tan fácil y bonito como muchos creen. Ya para terminar, si bien obviamente no estamos hablando de Ghost in the Shell o Cowboy Bebop, es un hentai que, si lo consideramos anime, te diría que si fuera más largo yo lo pondría por encima de cosas como, digamos, La melancolía de Haruhi Suzumiya o Toradora. Y no estoy jodiendo, de verdad me parece que tiene el potencial como para competir con animes de ese estilo y ser disfrutable tanto como porno y como historia. Así que sí, muchos animes que me han dicho que son buenísimos y que no entienden cómo es posible que no me gusten, los considero inferiores a una ova porno. What's this money if you ain't gonna break the mold?